La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. La Hora Arquine. Arquitectura, diseño, ciudad desde México. En vivo, lunes 17 horas. www.radioarquitectura.com. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine. Hoy, lunes 8 de mayo, realmente este programa está grabado previamente, siempre me enredo un poco diciendo la fecha cuando el programa es grabado, pero bueno, hoy, que es cuando ustedes están escuchando el programa, es 8 de mayo y nos acompaña Ana Puillaner de Mayo. Mayo es una oficina de arquitectura con sede en Barcelona que trabaja con sistemas espaciales en los que posiciones prácticas y teóricas convergen. Ya Ana nos explicará un poquito de qué va eso, esa descripción general de Mayo, de su oficina. También nos van a acompañar a lo largo del programa de hoy mi queridísimo Alejandro Hernández Gálvez, y Pedro Hernández va a estar por allí también, que casi nunca quiere hablar, pero esperemos que hoy sí participe en el programa con alguna pregunta interesante, por aquello de que son de la misma tierra, Ana, Pedro, o usan el mismo pasaporte, según el pasaporte es la misma procedencia. Entonces, pues vamos a estar conversando sobre eso. Antes de irnos a un muy brevísimo corte, voy a hacer mis anuncios parroquiales del programa de hoy. Recuerden varias cosas. Las dos primeras que les voy a mencionar tienen que ver con estudios de educación superior, si ya se graduaron o están por graduarse y están interesados en alguna maestría o en algún posgrado, pues muy pronto ya están abiertas las inscripciones para iniciar la tercera edición del posgrado Espacio Efímero que hace Arquine con la Universidad Politécnica de Cataluña. Si les interesa todo lo que tiene que ver con espacios expositivos, museografía, instalaciones temporales, etcétera, 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 pues esta puede ser tu gran oportunidad de aprender sobre esos temas. Las clases son viernes y sábado, yo iba a decir sábado y domingo, no, viernes y sábado, viernes en la tarde y sábado todo el día, entonces escriban a posgrado@arquine.com. Y si lo que les interesa es más los temas urbanos y la ciudad, o más específicamente el tema de la vivienda, pues Arquine ahorita está ofreciendo el 50% de una beca del 50% de la matrícula de la maestría en ciudad, en centro. Creo que me enredé, pero bueno, si no me entendieron, pues entren a arquine.com y revisen toda esta información, que allí la podrán encontrar, tanto del posgrado como de la maestría, y como de nuestros libros, que están increíbles. Ya vieron el mejor libro del mundo, ya se los había contado hace algunos programas, pero bueno, por ahí está Radical también, cómprenlo y vámonos con corto. Y ahorita sí volvemos con Ana y con Alex y con Pedro a hablar un poquito de Mayo, y que nos cuente Ana qué es esta oficina, o a qué se dedican en esta oficina de arquitectura. Ya volvemos.
Volvemos con más de la hora Arquine, hoy con Mayo. Con Ana Puyaner de Mayo, que más bien Ana, bienvenida. Lo primero, eres cofundadora de esta oficina. Cuéntanos un poquito quiénes más conforman esta oficina que trabaja con sistemas espaciales en los que posiciones prácticas y teóricas convergen. Y ahorita hablaremos también de cómo es eso de que la práctica y la teoría convergen. No, bueno, ahorita te hago esa pregunta. Cuéntame, ¿quiénes conforman Mayo? Pues Mayo somos 4. María Charneco, Alfredo Lérida, Guillermo López y yo misma. Y como bien ya se ha mencionado, tenemos base en Barcelona. Y el tema de la teoría y la práctica conjunta es un posicionamiento frente a la disciplina. Básicamente nosotros crecimos con la crisis económica en España y por extensión global, y de alguna manera nos vimos con la necesidad como vital de reformular la práctica arquitectónica. Es decir, en esta situación de crisis global, cómo uno se posiciona frente a la situación contemporánea. Y por eso pues fundamos un despacho cuya estructura pues es un poco difusa, en función, también nos ayuda mucho a trabajar para responder a las necesidades contemporáneas, y sobre todo quizá es un poco la conciencia de lo que uno hace, y de ahí de lo teórico y lo práctico convergen. Es decir, que lo que nos interesa más es pensar las cosas, después quizás hacerlas, pero más pensarlas. De tu generación en España, esto de prácticas expandidas en relación o como respuesta a la crisis es algo, desde acá, desde México, lo pensamos que es como algo normal, normal de allá, que lo vemos que se repite mucho, pero si es algo normal, común, ¿fue la única salida que encontraron muchos despachos jóvenes o es algo excepcional? Los que se dedicaron a prácticas expandidas distintas que combinan teoría, instalación, arte. Esperemos que pase el helicóptero, gracias, que se está robando todo el audio. Ahora sí, Ana. Te dimos tiempo a que pensaras la respuesta. Pues no sé si es común o excepcional. La verdad es que cuando vives el momento es un poco difícil analizar si realmente tendría que ser la doctrina generalista o no, o si lo es ya o no, pero sinceramente yo creo que es como ha de ser. Cuando decimos prácticas difusas, quiere decir pues una práctica entiende que ha de ser interdisciplinar y que por lo tanto no únicamente habla de arquitectura, sino que colabora con otras disciplinas, algo que para mí es como natural, normal, ¿no? Es como hablar de sostenibilidad, ¿no? Pues sí. Ha de ser como intrínseco a la propia disciplina, pero que no lo era tanto antes. Y también la idea de unas estructuras mucho más flexibles y una arquitectura al final mucho más flexible. Es decir, cuando nosotros hablamos de formatos, lo que buscamos es una arquitectura que responda a una necesidad, pero que no necesariamente se materialice. A veces se materializa e incluso se puede materializar con el tiempo. Entonces no tiene una imagen prefijada, no hay un final tampoco del proyecto, sino que permite evolucionar con el tiempo. Y muchas veces nuestros proyectos pues solo es la definición de una norma que puede llevarse a cabo con los años o no. A veces sí, a veces construimos una infraestructura que se va completando también con los años. A veces está totalmente fisicidado, es decir, que su fisicidad es completa y lo que varía es su contenido, pero sí que de alguna manera es una arquitectura mucho más difusa, o al menos en la idea del proyecto final. ¿Y cómo, por ejemplo, esos otros, o sea, también, no sé si todo Mayo o solo tú y Guillermo son parte del equipo curatorial de Quadrants, por ejemplo, cómo, o sea, bueno, ahorita un poco lo decías que para ti es algo como normal, pero ¿qué vino primero, no? O sea, vino primero Mayo y después ese interés por sumarse a otras cosas, o realmente fue algo que no sé, que fue parte de la formación, y cómo también ha influido el que lleven parte de la curaduría de una revista como Quadrants, que además pues sobre la revista, pero que tiene mucha historia, tiene mucho prestigio, además ganaron a través de un concurso, o sea, cómo eso también se nutren mutuamente una práctica con este otro oficio de editores, ¿no? Surgió a la vez. Fundamos el despacho el mismo año que ganamos el concurso de Quadrants. Y no son exactamente los mismos. O sea, no, porque realmente una de las características nuestras en el estudio es que todos tenemos perfiles muy diferentes.
Si nos vieras a los 4 a la vez, vestimos diferentes, pensamos diferente, leemos, tenemos lecturas diferentes, nos gusta música diferente. Eso para mí es muy enriquecedor y es una de las bases de la operativa. Por eso también nuestros proyectos son tan conceptuales, porque lo que nosotros pactamos es el concepto. El concepto lo de estar de acuerdo todo el mundo. A partir de aquí, cada uno desarrolla, alguien desarrolla más la fisicidad o alguien desarrolla más el concepto, pero la idea base ha de estar allí. Y eso también nos permite trabajar con estructuras muy grandes. Es decir, en el estudio a veces somos 14, 15, que es una estructura horizontal, no hay un jefe muy claro. Entonces cada uno, hacemos muchas reuniones de muchas horas, o sea, dedicamos más tiempo en hablar que en dibujar, y después, una vez está decidido la dirección, cada uno va por su aire. Y me decías que, bueno, lo de Quaderns un poco, digamos, son solo Guillermo y tú, y coincidió en el tiempo, y ha habido, o sea, sí se nutren la práctica del despacho con la práctica de ustedes como editores de la revista. Sí, perdona que No. hacia otros lados. Pero sí, lógicamente, y fue casualidad, o sea, no fue buscado, fue casualidad, nunca esperábamos ganar el concurso de Quaderns, éramos muy jóvenes. Siempre habíamos realmente participado en un concurso un poco por divertimento, porque siempre nos había gustado el escribir, o el mundo editorial, o el mundo del pensamiento, y de golpe coincidió que ganamos el concurso justo cuando ya estábamos arrancando el estudio. Entonces, claro que tiene una influencia al otro. Después también nosotros hemos hecho la época de Quaderns de mayor crisis económica de toda la historia de la revista. Sí, correcto. Con lo que también se nos conoce por la época de la crisis de Quaderns, y también lidiar en una revista que tiene tanto prestigio durante unos años tan malos, en un descontento social tan grande en España, pues también te hace enfrentar a ciertas situaciones, ¿no? de implicación social, bueno, que te ves en ello, ¿no? O sea, por ejemplo, publicamos una entrevista con Ada Colau antes de que Ada Colau se pusiera en política, ¿no? O sea, y que de alguna manera nos hemos visto como metidos en todo el proceso también social de cambio de la propia ciudad y la sociedad española, ¿no? Y claro, eso tiene una repercusión y un impacto directo en la oficina. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre tomar posición como editores y tomar posición como arquitectos? Son esas cosas que hacen. Bueno, para mí, como arquitecto, has de tener una ética, y hacer por hacer no tiene ningún valor. O sea, es mucho más importante lo que haces que cuánto haces y cómo te posicionas. Entonces, cualquier movimiento, incluso el gesto de poner una taza encima de la mesa, tiene una repercusión de algún tipo. Y eso, pues en arquitectura es muy importante. Entonces, claramente te obliga a saber decir que no, para después poder decir que sí. Una educación que a nosotros, al menos en los estudios que habíamos recibido, no la habíamos apreciado. Lo más normal es mostrar la cantidad de obras que uno tiene, en cambio lo que no es tan normal es mostrar el posicionamiento que uno tiene frente a las cosas. Sí, no es tan normal. Bueno, aquí no sucede. No es tan común, ¿no? Y tampoco es tan común que los arquitectos en México, bueno, creo que está pasando con nuevas generaciones también, pero que hagan ese doble papel, ¿no? Un papel de arquitectos con un despacho, con un taller, como se llame, y arquitectos con una carrera paralela, a lo mejor sea paralela, que no sea la docencia, que es más común, que sea a lo mejor edición, investigación, curaduría de alguna exposición, hacer museografías, cosas de ese tipo. Se está empezando a dar, pero tampoco es tan común. Puede ser que también en México nos haga falta, aunque vivimos en crisis perpetuas, una crisis que sacuda a los despachos y te obliga a hacer esas otras cosas, ¿no? Sí, quizás. Yo creo que realmente siempre digo que bueno, sí, nosotros estuvimos en la crisis, y que rápidamente te moldea, ¿no? Pero es una opción válida como para todo tipo de situaciones económicas. Básicamente, cuando uno vive una situación extrema, se obliga a sí mismo a tener ciertos posicionamientos que si no los tendría. Quizá no se vería uno obligado. Es decir, para mí la crisis ha sido una gran suerte social, a pesar de que muchos lo hemos pasado mal, mucha gente lo está pasando mal. Pero creo que era necesario el cambio a nivel disciplinar, a nivel de la arquitectura. Sí, sin duda, ¿no? Había como esa cosa de que te graduabas y esperabas el gran proyecto, participar en los concursos, y sin duda la crisis sirvió, creo. Bueno, a mí me tocó vivir quizás esos primeros años de que empezó la crisis, y sí tocó como que removió desde las bases lo que era la disciplina de la arquitectura, o por lo menos eso parecía.
Vámonos con corte y ahorita volvemos con más de Ana Pujaner en La Hora Arquine. Pues nada, no les voy a dar anuncio antes de irme al corte, así que ya ahorita nos vamos y volvemos con más de La Hora Arquine. Volvimos con más de La Hora Arquino y con Ana Pujaner. Ahorita comentábamos que estábamos en la hora de los aviones, así que si escuchan varios pasar, ya no vamos a cortar, al menos que suene demasiado fuerte. Pero bueno, comentábamos ahorita en el corte que, a ver, un poco el trabajo de Mayo, digamos, ha ido abordando distintas escalas. A mí, justo comentábamos hace un par de días, me gusta mucho, me parece muy interesante la pieza que diseñaron para Harper, lo dije bien, que está ahora para Milán, que finalmente es una empresa de muebles. O sea, un poco también cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, pues finalmente de diseñar
pues, iba a decir escenografía, pero no es escenografía, pues diseñar estas instalaciones que son temporales para este tipo de empresas de diseño. O sea, un poco como también Mayo ha ido abordando esas diferentes escalas, que nos decías también que tiene algún proyecto de vivienda. Pues cuéntame un poquito, empezando por este proyecto de Arper, que son estas piezas súper lindas. Bueno, a mí me parecen fantástico cómo a partir de solo módulos se configura como un espacio dentro de lo que son estos grandes espacios de ferias. Sí, no, con Arper es el último proyecto que hemos construido y es un proyecto que tarda, es muy chiquitito. Construimos un par de pabellones para la Feria de Milán, uno de 800 metros cuadrados y el otro de 200. Fue la primera vez que pusimos en prueba un trabajo de 2 años. Es decir, que es un proyecto que aparentemente podría haber durado unos meses, pero que llevamos muchos años trabajando con ellos. Y es que ellos se acercaron a nosotros para intentar trabajar con la idea de espacio para potenciar la idea del mueble. Es una filosofía bastante bonita. También con una conciencia de que cada vez pues, se construye mucho, ¿no? Y van construyendo pabellones, iban tirando con una producción increíble para una semana de muestra, con lo que también buscaban que les diseñáramos un sistema que ellos pudieran utilizar a través de los años. Y es muy importante también remarcar que la idea del sistema no únicamente es una cosa de flexibilidad, como a los años 70, ¿no? De diseñar la pieza y la voy moviendo, sino que va mucho más allá porque son como unas normas que se pueden ir evolucionando con los años. Entonces lo que hicimos fue diseñarle un set de piezas estructurales que pueden ir conformando a lo largo de los próximos años para construir diferentes espacios para mostrar sus muebles. Y ahí estamos. Y aparte que a nosotros nos gusta bastante porque realmente lo que definimos claramente fue las normas, más que las piezas en sí. De hecho, las piezas al principio eran 4, ahora son 7, y de aquí a unos años serán 10. Pero es como tú al final siguiendo estas normas puedes acabar conformando espacios. Y está muy vinculado cómo trabajamos. Por ejemplo, construimos una plaza pública que por cierto fue bastante polémica en Barcelona, porque en aquel caso nos pidieron que construyéramos una plaza pública que tenía que ser efímera, temporal, y que también de alguna manera pudiera absorber todas las peticiones de los vecinos, que en aquel momento eran unas peticiones larguísimas, claro, económicamente inabarcables. Entonces nosotros lo que les hicimos fue sencillamente diseñamos una estructura de postes de luz cuya distancia estaba pensada, era una retícula de postes de luz cuya distancia estaba pensada para que todas las actividades pudieran suceder, y después definimos unas normas que cumplían la normativa de paisaje urbano y las distintas normativas del Ayuntamiento de Barcelona, y diseñamos este librito para los vecinos para que ellos mismos pudieran ir ocupando la plaza a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna manera, Arper, por ejemplo, a nivel de, pues, más comercial, porque son los muebles, es una empresa muy grande, o en el espacio público, al final, operamos de una forma bastante similar. Y estamos bastante a gusto en ese ámbito. Y en las viviendas también, digamos... Sí, acabamos... ¿Se diseña el instructivo? Sí, por ejemplo, en las viviendas es un caso bastante claro de que lo construimos todo. O sea, la vivienda está totalmente acabada. Y allí, pues, la evolución en el tiempo radica en que... Bueno, es un bloque de viviendas plurifamiliar en el Eixample de Barcelona, o sea, bastante céntrico. Es un bloque que tiene 5 pisos, planta baja más 5, y lo que hicimos fue construir 110 habitaciones en el interior que pueden combinarse a lo largo del tiempo y configurar diferentes pisos. Entonces allí, por ejemplo, todo está construido y de hecho lo que tienen que hacer es tapiar o destapiar puertas, digamos, para abrir huecos y tapiar puertas para poder cambiar la configuración. Y en este caso era un sistema que copiaba o seguía, digamos, la tradición propia que ya existía habitacional en esa área, donde la Eixample, que para quien la conozca, es un barrio que ha cambiado de tipología, ha pasado de vivienda a oficina y otros tipos de usos, sin cambiar radicalmente su fisonomía. Y sencillamente el truco reside en que las habitaciones ya eran, en aquel momento, a principios del siglo, más o menos iguales. Entonces, cogiendo la idea de una habitación igual repetida, permite que la habitación es neutra. Es decir, puede tener cualquier uso. El espacio no define, digamos, el contenido. Puede ser una sala de estar o puede ser una cocina. Justo al revés. El contenido define el espacio. Exacto. El contenido define el espacio. Y eso es lo que buscábamos.
¿Y ustedes hasta dónde gestionan? ¿O es nada más el marco, la estructura para que la gente los pueda ocupar? ¿O hay en parte del instructivo cuál es el mínimo? ¿Una habitación es el mínimo que tú puedes tener? ¿O puedes tener hasta 5, 20? ¿O eso ya es parte de los acuerdos de los que habitan allí? Allí viene la normativa, claro, sí. Hay una superficie mínima para tener un piso. Eso se puede hacer también porque todo está gestionado por la misma propiedad. Eso también es cierto, que facilita pues, que los residentes, ¿no? que puedan llegar a actos, y realmente ahora todos los pisos son iguales, han partido, y seguramente de aquí 5 años. Lo que nos pasa a nosotros en nuestra arquitectura es que es la arquitectura muy lenta. Es decir, no, la gente nos pide, pero claro, no hay unos cambios tan radicales en tan poco tiempo. La gente pues los habitará, y quizá de aquí 3, 4 o 5 años la fisonomía de estos pisos cambiarán, pero no... la idea de la flexibilidad nosotros nos la tomamos a muy largo plazo. Sí. O sea, son proyectos, y el caso, por ejemplo, de las viviendas era claro, ¿no? El promotor quería que fuera un proyecto que fuera cambiando a 50 años vista. Quería una estabilidad a 50 años vista, que pudiera ir adaptando los pisos a las diferentes necesidades de los habitantes, de un piso más grande, un piso más pequeño, en función de lo que, ¿no? Cómo los habitantes. A tu vecino se le van los hijos y te renta o te vende su espacio sobrante. Exacto. Ahora piso para mí es muy grande, te dejo una habitación libre, y la has de adaptar, ¿no? O has de reconfigurar la posición de los vecinos para poder... ¿Y siempre te toca una cocina? El truco, la cocina puede situarse también en cualquier habitación. El truco es que la posición de los baños permite, que es por donde pasan todas las instalaciones de saneamiento, permite pinchar todas las habitaciones de instalación y desagüe. Entonces ese es el truco para que todas las habitaciones puedan ser cualquier pieza. Y aprovecho entonces este tema porque, bueno, el trabajo, la tesis doctoral de Ana es Oneless Kitchen. Kitchenless City. Kitchenless City, ya la dije todo al revés. Soy especialista, pero Kitchenless City. Y precisamente, bueno, no tenía que ver con esto, pero quizás hay influencia. Es justo lo que hablaba. Es justo lo que hablaba. La parte teórica con la parte práctica, digamos. Totalmente, ahora porque estamos como en la radio, ¿no? Pero y si no os mostraría una imagen, pero la tipología se basa en la Champla, pero a su vez teníamos sobre la mesa la investigación de las viviendas sin cocina, que tenían una filosofía de esta flexibilidad para adaptarse a las diferentes necesidades de los habitantes, y que encontramos en estas tipologías de viviendas sin cocina en Nueva York, ya centrándome más en la investigación, en lo que fue tu trabajo. En lo que fue mi trabajo, unas habitaciones que conectaban los pisos y que permitían ampliar la superficie de uno u otro, e incluso conectar 2 pisos y de golpe pues tener una superficie mucho mayor, ¿no? Entonces esta idea de poder conectar habitaciones a demanda, que venía mucho la tradición hotelera del siglo XIX en Estados Unidos, y que se trasladó a las viviendas en Nueva York a finales del XIX, principios del XX, pues a nosotros nos parecía fascinante. De hecho, si el edificio de viviendas tiene pues esta idea de poder conectar habitaciones a través de abrir o cerrar puertas, pero lo que hemos hecho es que lógicamente no tengas la puerta ya preconfigurada, porque eso pues tiene unos problemas de acústica, etcétera, sino que ya la estructura de la vivienda permitiría abrir esa puerta en caso de necesario. Además, si veis las imágenes, las puertas no son chiquitas, son megaportones, con lo que también lo que te permite es conectar 2 espacios como si fueran una, de alguna manera. Es más que una puerta. Sí. Que para nuestro auditorio había que recomendarles o recordarles, si quieren leer sobre hoteles, y es algo escrito por Ana, hasta nuestro número que hicimos de hoteles, en el 69, que además era Hoteles 69. El número, había toda una conexión con ese número con hoteles. Y de hoteles, es Alex, que no. Yo no fui. La pregunta que me gustaría hacer es, en este caso, ¿cómo vas mezclando, recordando ese texto y ahora pensando en lo que estás investigando sobre la ciudad sin cocinas o los espacios sin cocinas, espacios para habitar sin cocinas? Es pensar el espacio, pensar formalmente estructuras arquitectónicas, pero también pensar en relación a usos, en relación a formas de propiedad, o sea, pensar que el hotel es una forma distinta de apropiarte el espacio, lo usas, lo transformas, pero no eres dueño, aunque pagas, pero tampoco es renta porque puedes estar, o si es una renta, pero por días. Es pensar de una manera más compleja, a lo mejor, cómo el espacio se entreteje con usos, costumbres, leyes,
formas de vida. Sí, totalmente. Mira, realmente no me he metido muy a fondo a hablar de diferentes tipos de propiedad o de alquiler o la regulación de todo esto, pero sí que sé del todo cierto que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo vivienda sin cocina no quiere decir que no tengas la cocina físicamente, lo hago como una provocación. Porque de seguida la gente reacciona hasta de forma violenta porque todo el mundo ama su cocina. Obviamente lo hago como provocación para darnos cuenta que se ha aplicado a la cocina muchos valores ideológicos que per se no tienen otras piezas de la casa, ¿no? O no tienen otras estancias, como podría la sala de estar. Claro. Entonces quita la sala de estar y nadie tiene ese repulsivo interior Sí, de quitar la exacto. sala de estar. Y es que políticamente se ha utilizado en muchos casos. Pero volviendo atrás, cuando digo que no tienen cocina, más que no tener cocina, algunos tienen cocina, es que tienen servicios domésticos colectivos, es decir, que hay una cocina colectiva o que hay una guardería de proximidad en el propio edificio o cercana que permite una vida cotidiana mucho más fácil, pues para gente mayor, para mujeres trabajadoras, para todo el mundo al final. Y eso lo explico porque precisamente el caso de Nueva York, que fue el inicio de la investigación de la vivienda en Nueva York a finales del 19, principios del 20, esa vivienda sin cocina con servicios domésticos colectivos, era económicamente muy asequible porque por ley las viviendas quedaban, esta tipología de viviendas sin cocina quedaba fuera de la ley de la vivienda y en el mismo solar se podían construir más metros cuadrados si no se tenía cocina. Con lo que al final los alquileres de una vivienda con cocina sin servicios domésticos colectivos a una vivienda sin cocina con cocina colectiva, que eso quiere decir que te planchaban y lavaban la ropa, que te lavaban la casa. Te lo hacían. Yo todo, quiero ¿no? de esas. Era como un hotel. Yo quiero de esas. Además, cocina muy buena. Costaba lo mismo. Con lo que al final, claro, era muy exitoso porque por temas legales, indirectamente, no eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero realmente fue la ley la que permitió que aquello fuera muy económico. Y lo digo porque muchas veces cuando hablo, ¿no?, de esta historia, hay un cliché acerca de un cliché económico. O bien se considera que los comedores colectivos son para gente de rentas bajas, o bien se considera que tener un chef que te cocina en tu casa es para gente de millonarios. Entonces, yo digo, bueno, esto es para todo tipo de economías. Y de hecho en Nueva York en aquella época había para todo tipo de economías. Para economías muy bajas, y eso implicaba pues, que la comida era más ajustada, que los servicios quizá eran más ajustados a economías muy altas. Y eso, pues entonces los servicios eran de lujo. Había hasta doctor y secretario en el propio inmueble de la vivienda. Bueno, estirar, ¿no? Y tener como claro que la tipología arquitectónica no necesariamente está vinculado a un tipo de economía ni a un tipo de ideología política. Que es interesante, digo, porque pensemos, no sé, la cocina colectiva es una de los instrumentos de Fourier en el falasterio para reconvertir la organización social, ¿no? Sacamos a los hijos para educarlos y sacamos a las familias para alimentarlas de otra manera. Pero lo mismo que pasa con el socialismo utópico de Fourier pasa con el capitalismo primitivo, no el capitalismo de nuestros días, de Nueva York en los años 30, ¿no? Sí. Y cómo esto que estás estudiando, cómo se relaciona con nuevas formas de colectivismo que también se ponen de moda, desde más radicales, pensemos en la vuelta a lo común y movimientos políticos y demás, por otro lado, digamos, cooptados por el capitalismo monopólico de Uber, Airbnb y todo eso, el colectivismo que se vuelve otra vez el tema de todos los días hoy, ¿no? Bueno, es que lo que sucede es que ahora el sharing movement, ¿no?, que se llama, hay una tendencia muy fuerte y a la vez para mí tiene cosas positivas y tiene cosas negativas y se halla en economías de todo tipo, economías radicalmente capitalistas, en economías radicalmente socialistas o incluso algunos proyectos que tienen una ideología muy fuerte o otros que son ideológicos, que son muy comerciales claramente. Y precisamente a eso estoy dedicando el premio de Harvard, de la Will Wright Prize, que me otorgaron para viajar por el mundo e ir estudiando estos casos y ponerlos en paralelo, sobre todo para romper clichés, porque hay mucho cliché preconcebido sobre la tipología arquitectónica, porque al final lo que yo hablo es de arquitectura. Y la idea de la casa incompleta y compartir parte de tu casa, hay muchos clichés que se vuelcan aquí. Me agarraron muy concentrada pensando en los clichés y en las tipologías. No, es que la discusión se ha vuelto, hace unos días, no me acuerdo, creo que si eras tú o era Miquel, que compartían un texto, ya no sé ni de dónde,
justo que hablaba en Barcelona del problema que hay ahora digamos, de inconformidad social entre cierta gente, el fenómeno de Airbnb, que está generando una gentrificación, expulsión mayor que la que se pudo haber vivido de la manera tradicional, digamos, ¿no? Gente con más dinero que compraba una casa. Ahora no se trata de eso, se trata de corporaciones chiquitas que compran 30 departamentos para sacarles dinero. Para una corporación hablando de Airbnb, ¿no? Pero por el otro lado también, creo que era Ethel Barahona que ponía en su Facebook un texto sobre las patronas, que es un comedor colectivo que es para atender a los migrantes, les dan comida cuando van pasando en la bestia y demás, no sé. O sea, es una historia bellísima, sí, de las patronas. Entonces tienes en los dos extremos fenómenos que podían ser similares, pero que se pueden usar de maneras totalmente distintas, ¿no? Sí, totalmente. En el caso de las cocinas colectivas, pues por ejemplo, acabo de pasar por Senegal, que allí comparten la cocina y no hay ningún tipo ni de relación económica ni ideológica, sencillamente es una tradición cultural. En la tradición cultural de la tipología arquitectónica ancestral, tribal, digamos, ya fomentaba que la mujer, en aquel caso, que era la que se dedicaba a la cocina, ahora ya está más difuminado, la mujer se centraran todas en el mismo espacio por seguridad. Entonces compartían el mismo espacio para cocinar y recolectar agua por un tema de seguridad. Y esto ha sido trasladado a la ciudad y en Dakar encontramos pisos donde las familias no tienen un cuarto para cocinar, sino que comparten el espacio entre diferentes familias. Y es un tema cultural, no tiene nada que ver con el económico. En cambio, pues de aquí unos meses me iré a China a visitar una empresa que se llama YouPlus, que básicamente yo para mí ha cambiado el formato de Silicon Valley en la vivienda, ¿no? Se considera que son unos bloques de vivienda que lo fomenta el propietario de la compañía de móviles, lo promueve el propietario de la compañía de móviles Xiaomi. Básicamente para él es una buena inversión. Ha construido ya muchísimos en diferentes ciudades de China y allí las viviendas son muy chiquitas y tienen servicios domésticos colectivos. Está pensado para un sector joven, entre 25 y 45 años, digamos. No son baratas, son bastante caras. Y el perfil de persona que vive en esta tipología es básicamente nuevos empresarios. Es decir, se considera que trabajar allí es como Silicon Valley. Viven y trabajan todos colectivamente, en grandes espacios de trabajo. Consideran que si trabajan colectivamente y viven colectivamente, crecerán más empresarialmente. Y eso es curioso. Pues ya casi que antes de terminar, porque no les hemos contado por qué están aquí en México, ¿no? O sea, creo que era un pequeño detalle que no podíamos pasar por alto. Ana está invitada por un proyecto curado por Paula García Macedo. Y Liga es un proyecto que se llama Interludios Remotos, donde se invita a dos parejas de arquitectos y artistas a alejarse el uno del otro, donde la mitad, digamos una mitad de la pareja se viene a México, está haciendo una residencia, está trabajando aquí en México, y la otra mitad se queda en España, en este caso. Y pues la comunicación entre esas parejas es, digamos, por otros vínculos que no son exactamente hablar, no han hablado, ¿no? Bueno, no han hablado de alote, no has escuchado su voz. No he escuchado su voz en varios días. Era parte del proyecto, ¿no? Para nosotros era parte del proyecto. El proyecto surge con... Paula García Macedo con Liga nos pide que reflexionemos sobre la idea de trabajar remotamente. Exacto. Y estos nuevos formatos de comunicación actual, como puede ser el WhatsApp, en el que muchas de la producción arquitectónica se realiza a través de una situación remota y a través del WhatsApp, que eso implica pues un tipo de lenguaje, mensajes cortos, fotografías, notas de voz, muñequitos. Alex es experto, aunque no lo crean, en ponerlos que no deben de ser. Soy experto en ponerlos no lo crean. Aquí nuestro director editorial tiene hartos muñequitos. Exacto, los emojis, todo tipo de... Sí, es como se está generando una nueva tipología, un nuevo lenguaje de comunicación entre nosotros, y al final esto tendrá un impacto en la creación, en cómo hacemos arquitectura. Y cuando nos propusieron el proyecto nos encantó porque era una reflexión sobre la idea de los formatos, sobre la idea de un formato, que básicamente es lo que nos gusta.
Y asimismo con Paula García Macedo ya habíamos hecho una experiencia anterior en Buenos Aires, en la Galería Monambiente, donde Paula nos había pedido que hiciéramos una instalación que reflexionara sobre la idea de instrucciones de uso, con lo que para nosotros era como una evolución de aquel proyecto también. Y lo que hicimos básicamente es limitar aún más. Ellos nos pidieron que nos comunicáramos por WhatsApp y nosotros cogimos la idea de la fotonovela mexicana, porque yo aquí al llegar a México me fui a Donceles a la librería de Viejo, me gusta mucho el libro de Viejo, y Luis Úrculo me recomendó mucho las fotonovelas y me aficioné, me pareció aquello estupendo, del mundo propio de esa cultura, que está evolucionando y cambiando totalmente, ¿no? Pero me gustó mucho la idea de la comunicación a través de imágenes, es decir, juntamente con esto teníamos sobre la mesa la referencia de un cómic de Niklas Reck, del artista Niklas Reck, que publicó en 2004, que se llama Spook, y es una obra un libro de artista, en el que el artista eliminó de un cómic un clásico del Pato Donald todos los textos y las figuras, y de golpe el fondo pasaba a ser el elemento principal, protagonista, y tenía como una abstracción que no tenía anteriormente. De golpe era el lector el que completaba la obra. Claro. Y esa idea de la lectura abierta, que sucede mucho en WhatsApp, de que te envían algo y tú entiendes una cosa, porque como estas conversaciones están fragmentadas, a nosotros nos apasiona. De hecho, una de las cosas que nos gusta más de nuestro trabajo son las lecturas abiertas. Es decir, que muchas veces nos dicen, pero no os molesta que os hayan puesto esta silla, ¿no? Y tal, porque rompe la norma. Y digo, me encanta. O sea, precisamente cuando uno establece un formato, lo bonito también es lo que genera ese formato. Claro, como de qué se nutre. Entonces, básicamente, hicimos una conversación como una fotonovela por WhatsApp, que iba diariamente, estaba hackeada y subida online, así que sabíamos que la gente nos iba siguiendo y iba teniendo sus lecturas abiertas. Y acabamos el proyecto el último día, yo en Liga, aquí en México, y Guillermo en Madrid, poniendo voz, cada uno su historia. Claro, él hizo su lectura de la fotonovela, yo hice la mía. Tengo ganas de saber, a ver qué dijo él de aquello que había sucedido durante aquella semana. O sea, lo hicieron al mismo tiempo, pero cada quien en distinto lugar, sin saber. Sin hablar. Sin saber lo que él decía. Claro, parte de la gracia, cualquiera del público que hubiera seguido la fotonovela había tenido su lectura propia. Que seguro que hay puntos de coincidencia, hay errores, hay sobreposiciones, ¿no? dobles sentidos. ¿Y hay alguna manera de ver, digamos... en paralelo. Exacto, ¿cuándo podremos ver lo que tú escribiste, lo que tú pensaste de esta serie de imágenes que se enviaban y lo que también Guillermo pensó? O sea, ¿va a estar en línea o se va a poder descargar o simplemente quedó en el momento, en la instantaneidad de lo que tú leíste hace unos días y lo que él leyó en Madrid? Sí, pues la verdad es que pensábamos dejarlo allí, pero nos están pidiendo que lo pongamos online y creo que puede ser interesante. Estamos discutiéndolo y seguramente la plataforma la pondremos online de aquí a unos días. Creo que puede ser interesante que forme parte del proyecto. Sí, yo también creo. Bueno, más bien es que vi parte del tuyo, no lo vi completo y ya quiero ver también... O sea, sí, como que tener las dos lecturas, no sé, también te lo hace más bonito, creo. Bueno, no sé si más, pero quizás es solo curiosidad. Sí. Ganas de saber. Y bueno, para aquellos que vean la página web, veréis que es una conversación sobre el formato en sí, es decir, que no hablábamos de viento. Sí. Hablan de lo mismo que están haciendo. Exacto, estábamos hablando porque precisamente cada día pactamos antes de empezar el diálogo pues unos episodios, como la fotonovela, y cada día tenía un episodio que iba relacionado con la idea de propiedad del formato del WhatsApp. La página web es interludiosremotos.liga-df.com. Eso habrá que tuitearlo porque además paso el avión, lo voy a repetir, interludiosremotos.liga-df.com. Y bueno, y estén pendientes también de nuestras redes sociales que lo pasaremos. Pedro, ¿quiere decir algo al aire? Sí, tengo una pregunta. Mencionabas ahora que está la comunicación a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Emoticonos, imágenes incluso, influye en la manera de proyectar arquitectura. O sea, ¿cómo crees un poco decir que se puede producir arquitectura de este equívoco que decías, ¿no? Desde las cosas que no están claras de primeras, desde el error casi
de entendimiento. Sí. ¿Cómo? No puedo responder. Pero sí, creo precisamente que se puede producir arquitectura del equívoco. Y de hecho hay una potencialidad en ello de apropiación por parte de quien produce el equívoco, que tiene una belleza, un potencial que... Es decir, en los 70, ¿no?, la idea de sistemas flexibles o de apropiación por parte del usuario ya existía, ¿no? Pero hoy actualmente, llevado al límite con los sistemas de comunicación que tenemos hoy en día, las situaciones son mucho más extremas. Y la apropiación tanto del espacio urbano como de los espacios es distinta gracias a estas plataformas. Y sí, es difícil de definir porque lo estamos viviendo, pero es sencillamente o al menos a mí me interesa. Pues muchísimas gracias, Ana. Añadir, solo, hay un segundo interludio remoto. Sí. Son dos parejas, lo mencioné, pero no. Y la otra pareja es... Uriel Fogué y María Jerez, muy recomendable para nuestros oyentes. ¿Cuándo es? ¿Tenemos fecha? No. Pues lo estaba buscando aquí en estas hojitas que tengo. Bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales y de las de Liga, por supuesto, para ver cuándo es ese segundo interludio remoto. Que funciona con la misma sistema, lógica, pero cada quien decide cómo lo hace. Exacto, será como una segunda parte. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tú y Guillermo decidieron no hablar, pero ellos podrían hablar y explorar otros... Explorarán seguro otros caminos. Seguro. Dice la fecha, lo estaba buscando, no la dice. Pues no se pierdan estos interludios remotos ni todo el programa. A ver, que está muy bien todo el programa que Liga propone, no solamente con sus exposiciones, que de hecho en 2 semanas vamos a tener Liga 26 ya. Qué rápido pasa el tiempo. Hace un ratito estábamos en Liga 25 durante Mextrópoli. Con la Liga 26 va a ser con Alejandro Paz de Guatemala. Parece que viene muy bien, a mí me interesa muchísimo, sobre todo porque, bueno, luego de esta investigación que realizamos para hacer el mejor libro del mundo, Radical, ya saben cuál es, cuando me escuchan, pues obviamente el poder encontrar este tipo de experiencias en Centroamérica quizás fue uno de los retos más interesantes. Entonces creo que el poder tener dentro de Liga por primera vez a un guatemalteco y creo que por primera vez un centroamericano, porque no hemos tenido ningún otro, no, según yo no, centroamericano, primer centroamericano en Liga, creo que pues estén atentos, no se lo pierdan y pues hay que seguirlo de cerca. Tendremos a Alejandro en el programa en un par de lunes y pues nada, seguimos con cada lunes con un poquito de arquitectura, de ciudad, de diseño y de pensamiento y reflexiones con todos ustedes a través del Orarquine, con Alex, con Pedro y hoy, bueno, nos acompañó Ana. Muchísimas gracias, Ana, a vosotros, muchas gracias por acompañarnos. Estén atentos a nuestras redes sociales y en toda la información que subimos diariamente en nuestra página web para que no se lo pierdan. Es todo. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. La Hora Arquine. Arquitectura, diseño, ciudad desde México. En vivo, lunes 17 horas. www.radioarquitectura.com. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.